Muy buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Dije que iba a hablar del señor Krishna y despertaron muchas reacciones. Sí, el señor Krishna es tal vez uno de los dioses más tranquilos, pero más polémicos. Porque más allá de las enseñanzas importantes, categóricas, de cómo vivir un estilo de vida espiritual, cultivando el desapego, cultivando el sacrificio, cultivando la renuncia de alguna manera, cultivando de preferir finalmente lo espiritual a lo terrenal. El señor Krishna para sus, voy a decirlo, para sus verdaderos discípulos, crea una fascinación que muchas veces es difícil de manejar. Crea un encanto, una fascinación que es realmente difícil de manejar muchas veces. Y no hablo del señor Krishna de librito, no hablo del señor Krishna de cuadro, de póster, de estatua. Hablo de la esencia del señor Krishna que puede llegar muchas veces a la vida de algunos discípulos, que puede llegar, no, que se le puede presentar delante en la vida de algunos discípulos verdaderos. Y ante esa esencia empiezan a surgir emociones que van desde lo humano hasta lo divino, que el discípulo tiene que aprender con la cual tiene que aprender a congeniar. Tiene que aprender a unir tal vez por primera vez en su vida lo que es humano y lo que es divino. Y cuando hablo de unir por primera vez en su vida lo que es humano y es divino, estoy hablando precisamente de vencer esa dualidad. Porque si bien lo humano y lo divino son dos cosas totalmente diferentes, a lo mejor para los comienzos de un aprendizaje espiritual, cuando se llega allá a los predios de esa enseñanza, de ese nodo, como lo decimos nosotros, del señor Krishna, pues ahí hay que abrocharse el cinturón, abrigarse bien y comenzar a tratar de no abandonar lo espiritual por sentirse muy humano y no abandonar lo humano por sentirse muy espiritual. Precisamente ese tratar de fundir lo humano con lo divino con lo humano, es que se crea la noción del uno, ¿okay? Del Dios que es todo. Muchas veces no lo tenemos consciente. Para que Dios sea todo, de alguna manera yo le digo al estilo budista, Dios tiene que ser nada. Y para que exista la nada, no tiene que haber separación, porque la nada se asume en la unidad. Es que la unidad ni siquiera es luz, porque si hay luz se asume que hay sombra. La unidad es la nada. Y dentro de ese pensamiento budista que muchas veces desarrollo, en ciertos contextos, aquel discípulo del señor Krishna debe trabajarlo con mucha intensidad. Es muy fácil polarizarse en la dualidad, hacia lo humano y sufrir, hacia lo divino y perder la enseñanza humana. El punto es, aunque la humanidad no se deba complacer de forma absoluta, la divinidad se debe mantener de forma absoluta. ¿Ok? Y nada, el señor Krishna es un tema gigante. El señor Krishna es un tema hermosísimo. Ojalá ustedes tengan no la enseñanza, sino la vivencia de lo que es tener al señor Krishna en esencia delante, convivir con el Señor, con la esencia del señor Krishna delante. Cuando uno vive
las enseñanzas sagradas es cuando de verdad se llegan a adoptar, porque desde un libro no, desde un video no, desde una conferencia no. Toda la espiritualidad hay que vivirla para que pase a ser parte de nosotros. Ojalá tengan esa bendición. Bendición para algunos, si bien a pesar de eso, en algunos momentos no parece una bendición porque es complejo. ¿Okay? Ojalá lo puedan vivir. Acuérdense, el Señor Krishna viene a proponernos escenarios donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de vencer esa dualidad que nace dentro de nosotros. No es fácil, pero vale la pena. Dios la bendiga.